Me toca ahora presentar a nuestro representante, el doctor Rafael Violante de México. Él es profesor de la Facultad de Medicina de Tampico, que pertenece a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El doctor Violante nos va a disertar acerca del impacto de la pérdida de peso en los resultados biológicos y clínicos de la diabetes tipo 2. Doctor Violante. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí en la madre patria, representando a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Muchísimas gracias a la sociedad por permitirme estar aquí y a la LAD por nombrarme su representante. La doctora Ana me dejó todo listo, todo perfecto y todo claro para hablar de mi tema. Y yo empezaré, bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Empezaré por decir donde ella terminó. La diabetes no inicia en el páncreas, inicia en el tejido adiposo. Así de fácil. Y esto obliga a una reordenación de la narrativa, del glucocentrismo de tantos años, pasando por un cardiocentrismo actualmente, a lo que es el futuro, que no va a cambiar en muchos años, que es el adipocentrismo como eje fisiopatológico y terapéutico. Es una nueva época, son nuevos conceptos, nuevos medicamentos, es nuevo todo lo que viene y yo necesito usar estos 20 minutos para convencerlos plenamente. Durante años hemos tratado a la diabetes tipo 2 como una enfermedad de la glucosa, pero la evidencia actual es muy clara. La hiperglucemia es la consecuencia, no la causa. La hiperglucemia es la consecuencia, no la causa. Y por tanto, el objetivo terapéutico, como lo mencionó la doctora Ana hace unos momentos, no sería bajar la glucosa, sería reducir la adiposidad disfuncional. Y eso cambia absolutamente toda la visión que hemos tenido por tantos años. Hay un reencuadre conceptual. La diabetes es una enfermedad adipocéntrica, de disfunción del tejido adiposo. Lo voy a reintegrar en 3 conceptos porque la doctora Ana ya lo hizo muy bien. Lo primero es la disfunción del tejido adiposo. Sin disfunción del tejido adiposo, como lo dijo ella muy bien, no hay diabetes. Un modelo de derrame de la grasa, dicho en inglés conocido como spillover, descrito muy bien por el doctor Taylor, que voy a decir en una diapositiva, y la diabetes como consecuencia de este exceso energético crónico. Así como lo cerró la doctora Ana, lo empiezo yo. Conecto las ideas. No voy a detenerme aquí, ella lo dijo perfectamente. El tejido adiposo es un órgano endocrino, no es un órgano de depósito de energía, es un órgano que disfunciona endocrinamente. Y los mecanismos de disfunción son muy profundos. Yo hablaré de hipertrofia adipositaria, de disminución de la adiponectina, de inflamación crónica, de hipoxia local. El resultado de todo esto es donde empezábamos la historia antes. Antes empezábamos la historia en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina era una consecuencia de esta cadena, de este eslabón de la disfunción que iniciaba en el adipocito. Y repito, la clave es tener muy claro que el tejido adiposo no es un órgano pasivo que se encarga de almacenar energía para cuando la ocupemos. Es un órgano endocrino que al fallar desencadena toda una cascada metabólica que termina en lo que conocimos. Este modelo de Taylor de spillover lo definiré muy rápido, muy fácil. El modelo implica un mecanismo fisiopatológico anómalo donde la grasa se llena tanto de grasa, se hace hipertrófica, que termina liberando la grasa de regreso al cuerpo. Lo conocíamos antes como los triglicéridos y todas esas situaciones que hemos visto de una manera, pero que ahora las entendemos desde el principio, desde la misma grasa. Y cuando el tejido adiposo subcutáneo pierde esa capacidad de expandirse, la grasa se deposita ¿en dónde? En el hígado, en el páncreas, en los vasos sanguíneos, en el corazón. Y el hígado responde, obviamente, con gluconeogénesis y el páncreas responde con una disfunción de la célula beta. Así es la diabetes. Vista de esta manera, parece muy sencilla. Y la diabetes es una enfermedad de almacenamiento energético mal llevado a cabo porque, como ya lo dijo la doctora también, no todos los obesos desarrollan diabetes. Para desarrollar diabetes requiere disfunción del adipocito. Segundo, todo paciente con diabetes tipo 2 entonces sí tiene una disfunción adiposa porque, lo mismo dicho de otra manera, independiente del IMC,
la falla tiene que ver con la capacidad de gestionar esta grasa energéticamente, de almacenarla bien, y por lo tanto podríamos hacer una nueva definición de la diabetes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad de almacenamiento energético mal regulado. Fíjense cómo vamos cambiando, y hemos cambiado de una idea de que era el páncreas, ahora nos vamos completamente al tejido adiposo. Esta diapositiva la he enseñado en la Escuela de Medicina por 25 años. Y si nos damos cuenta, la obesidad ha estado ahí 20 años antes de tener diabetes y atraviesa la hiperglucemia postprandial típica de la prediabetes y permanece casi toda la vida en que el paciente tiene diabetes, a excepción de esos momentos donde disfunciona tanto la célula beta que empiezan a perder peso. Y todo esto que habíamos platicado, que esta era la clásica diapositiva que mostraba por qué ocurría la diabetes cuando la célula beta disfuncionaba, realmente no estaba mostrando el principio, estaba mostrando más bien el final del principio. El principio estaba en el tejido adiposo. ¿Cómo se conectan la obesidad con la diabetes y el síndrome metabólico? La doctora Ana ya lo dijo, yo solamente completaría algunas cosas porque hay grandísimos avances en el entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Para empezar, de repente entendimos que el tejido adiposo no lo era todo. Aparece el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Le damos un papel enorme a las incretinas, no solamente a la leptina ni al péptido Y. Estamos viendo una combinación de factores y de enzimas y de hormonas que al final de cuentas resultan en la disfunción endotelial. Esta diapositiva a mí me llamó la atención. Desde ese día la tomé entendiendo que valía todo lo que había pensado por años. Es del Congreso en Málaga, aquí cerca, el año pasado. Y lo que dijo ese día el expositor es, cuando un individuo tiene 17 kilos de más, que muchos tienen, no más, no 17, mucho más, significa 25% más de grasa epicárdica, 170% más de grasa subcutánea, 200% más de grasa visceral, 30% más de grasa pancreática, 380% más de grasa en el hígado. Es una enfermedad absolutamente adipocéntrica. Y así, a través de estos mecanismos, de un páncreas que empieza a llenarse de grasa que le dificulta producir insulina, de un hígado que está todo el tiempo echando grasa de regreso, vasos sanguíneos que se van llenando de grasa, el corazón rodeado de grasa, evidentemente esto explica la disfunción metabólica general, el porqué de la hipertensión, el porqué de los lípidos, el porqué del hígado graso, el porqué de la cardiopatía aterosclerosa. Grasa, 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 una y otra vez como el origen de todo eso. En un flujo fisiopatológico completo, yo lo definiría así. El paciente energéticamente come mucho, disfunciona el tejido adiposo, se llena de grasa ectópica el hígado, el páncreas, el corazón, aparece la resistencia a la insulina en la célula beta y entonces aparece la consecuencia, la hiperglucemia que define la diabetes. Esto es visto absolutamente de una manera distinta como la vimos por muchos años. La gran noticia es que todos estos mecanismos revierten cada uno de estos pasos con la pérdida de peso. Porque eso es fundamental. ¿Por qué la pérdida de peso cambia todo? Porque hay estudios que demuestran que en días o semanas de empezar a hacer perder peso al paciente, rápidamente la esteatosis empieza a bajar. Y eso lo pueden ver midiendo las enzimas hepáticas de una consulta a otra cuando el enfermo pierde un poco de peso. La sensibilidad a la insulina mejora de manera impresionante. La célula beta empieza a producir, se quita la lipotoxicidad, así se llamaba, pero no la entendíamos como ahora la entendemos. Y esto hace que la célula beta se vaya recuperando y el hígado igual al mismo tiempo. Es decir, la reducción de la grasa empieza a restaurar la fisiopatología antes de que la misma glucosa baje. Ahora bien, no hay ninguna duda de los beneficios de la pérdida de peso en diabetes. Antes lo veíamos así, de manera general. Todo el mundo sabe desde que estudia medicina que si yo le bajo de peso al paciente, pues baja el riesgo de diabetes, baja la presión arterial, bajan los lípidos, mejora su movilidad, mejora la apnea obstructiva. Lo que no sabíamos era la profundidad. No es lo mismo perder 5% que 10% y que 15%. Y conforme se va aumentando la pérdida de peso de estos pacientes, empieza a haber mejores desenlaces mucho más fuertes, que ya estamos hablando de reducción del riesgo de cáncer, reducción de causas de mortalidad, de eventos cardiovasculares.
no solamente de que le mejore un poco la glucosa o le mejore un poco la presión arterial o los lípidos. Estamos hablando, si yo lo quiero centrar en una sola diapositiva, grábense esto, 5 a 7%, que es lo que buscábamos antes en todos los pacientes y nos sentíamos contentos. Sí, mejora lípidos, mejora presión, mejora colesterol. Cuando vamos a más de 10%, ya hay impacto en eventos cardiovasculares. Ojo, 10%, y ahorita voy a explicarlo por qué. Más de 15%, estamos hablando de remisión parcial o total de diabetes, particularmente en los casos tempranos de la enfermedad. Antes de que tengan entre 5 y 6 años para atrás, estamos hablando de remisión de diabetes. Este estudio, Look Ahead, me confieso culpable de haber sentido tristeza cuando los resultados no salieron. Me sentí triste porque dije, el estilo de vida no funciona, pero hay hallazgos claves que no entendimos en su momento. No voy a entrar en detalles. El Look Ahead es un estudio de intervención en estilo de vida, con cambios en estilo de vida intensos, muy apoyados, 8.6% de pérdida de peso en el grupo intensivo al año, mantienen un 6% a largo plazo de 8 a 10 años. Los enseñaron a comer, los enseñaron a hacer ejercicio y demás. Desde el punto de vista, el resultado principal es un estudio que fracasó. No redujo la mortalidad de eventos cardiovasculares, el MACE, no lo redujo. Pero lo que no le dimos la importancia absoluta a estos pacientes que tenían 8.6 y 6% de pérdida de peso mantenida a través de 8 o 10 años, era que mejoró su glucosilada, usaron menos insulina, mejoraron los lípidos, mejoró la presión arterial, mejoró su calidad de vida y además tuvo algunos casos prevención de diabetes a aquellos que perdieron 10% de diabetes. Fue un resultado negativo muy mal interpretado. No se observó reducción, fracasó. Sin embargo, en esa lectura superficial se ignoraron matices críticos del estudio que cambian completamente su interpretación clínica. Por mirar el resultado del endpoint primario, no miramos el secundario. Y en el seguimiento de estos pacientes a 8 o 10 años, había menos progresión a nefropatía, menos lípidos en el hígado, menos hepatopatía crónica, menos apnea del sueño, más calidad de vida. Lo que realmente este estudio nos enseñó, lo primero, este es algo muy importante que debemos tener siempre en la cabeza, es que las curvas de reducción de glucosa son iguales a las curvas de reducción de peso, mejor dicho al revés. La profundidad de la pérdida de peso da la misma profundidad de reducción de glucosa. Y vean cómo cuando empieza a reganar peso, también empieza a reganar glucosa. Hay una relación directa entre peso y glucosa, para bien y para mal. Y lo que no nos dijo también esta situación, lo que interpretamos, lo que se debe interpretar del estudio, es que no es que bajar de peso no sirva, sino que para mejorar los eventos cardiovasculares, lo que necesitamos es perder mucho más peso. Creo que me estoy equivocando, voy, ya. Es decir, la clave es cuánto peso pierdes. Si pierdes menos peso, mejoras todo lo que tiene que ver con tu entorno en la enfermedad. Pero si quieres proteger el corazón y morirte menos de enfermedad cardiovascular, tenías que perder más peso. Y ahí empiezan las diferencias en qué era importante perder más peso. Look Ahead no demostró que perder peso no sirve, demostró que tenías que perder más peso porque poco peso no era suficiente. Este estudio del DIRECT es un estudio de atención primaria inglés, llevado a distancia la mayoría de las veces y deja muchos mensajes. Es un estudio parecido al que mostró la doctora Ana, reemplazo total de dieta por unas semanas, reintroducción de alimentos, cambio en estilo de vida, mantenimiento de peso y seguimiento. Lo que mostró este estudio es muy relevante. Pacientes que tenían menos de 6 años de diabetes y glucosiladas entre 6.5 y menos de 12. Usaban medicamentos el 70% de ellos. Al cabo de un año, el paciente había perdido, los que perdían al menos 15% de peso, el 25% remitieron de diabetes. Y a los 2 años, si lo mantuvieron, el 11.4%. Aquí lo importante es que la remisión de la diabetes se dio en la mitad de los pacientes que se intervino con estilo de vida intensivo, la mitad. Y vean aquí cómo, conforme iban perdiendo más peso, los que perdieron más de 15 kilos, el 86% remitía su diabetes, contra un 57% de los que perdían entre 10 y 15, mantenido en una buena cifra para el segundo año. Aquí lo pueden ver con claridad. Mientras más peso se pierde, más remisión de diabetes hay. Es lo que hemos visto con cirugía bariátrica, por eso es que fue tan famoso eso. Bueno, con cambios en estilo de vida y con medicamentos podemos lograr exactamente eso. Más pérdida de peso, 86%. Los que perdían
menos de 5 kilos, apenas el 5% remitía su enfermedad. En este estudio también, 74% no tomaba medicinas a los 2 años, 68% no tomaba antihipertensivos, la glucosilada estaba casi 1% abajo, los triglicéridos 20% menos y tomaban mucho menos medicamentos que los que no habían perdido peso. Es decir, este estudio dejó bien claro que la remisión de la diabetes era alcanzable en atención primaria con un programa de soporte incluso llevado a distancia. Voy a entrar en la recta final. Si entendemos la diabetes como una enfermedad de la adiposidad, es muy claro y debe quedar más claro que nunca que no es el control glucémico el objetivo primario, es la reducción de peso. Mientras más temprano e intensiva, mejor, lo que va a cambiar la historia natural de la enfermedad. ¿Qué hay con los fármacos? No voy a entrar en detalle, pero ustedes saben lo que ha pasado. Desde el advenimiento de los inhibidores de SGLT2, de los agonistas duales o de los agonistas de GLP-1, empezamos a entender que la reducción de peso daba algo más que controlar la glucosa. Hemos visto resultados fantásticos. Las 2 drogas más potentes que existen en el mercado en el control de la diabetes dan desenlaces interesantísimos. Pérdida de peso de 9.6% con Sema 2.4, 14% con Tirce 15 miligramos. Vean este dato de que más de 15% de pérdida de peso en la mitad de los pacientes que usan tirzepatida 15 miligramos. Y vean reducciones de glucosilada nunca antes visto de 2%, con un 50% prácticamente de pacientes que alcanzan glucosiladas normales. Nunca habíamos visto tanta cantidad de pacientes en normoglucemia con este tipo de fármacos. Las trayectorias, entonces, tenemos 2 cosas que hacer: estilo de vida, medicamentos. Las 2 siguen una curva muy parecida. Como pueden ver ahí, es mucho más profunda la reducción con un fármaco. Ambas van regresando, una regresa mucho más lenta que la otra, y esto es muy claro del por qué. ¿Cuáles son las ventajas de intentar el control de la diabetes con estilo de vida muy intenso? El costo es bajo, es manejable virtualmente, se aplica a escalas reales, en vida real, por un médico de primer contacto. Es viable con alimentos locales y tiene menos efectos adversos. ¿Cuál es la limitación? La que todos sabemos, no es sostenible. Se basa de 60% al año a 33% a los 2 años y a 13% a los 5 años. Solo 1 de cada 4 pacientes quiere participar en un estilo de vida intensivo y requiere mucha fuerza de voluntad, y siempre va a estar ahí el ruido alimentario que te dice come, pica, esto te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Con los medicamentos, pérdida de peso más profunda, más robusta, más duradera, lleva las glucosiladas a normalidad, beneficios glucémicos cardiovasculares, quita esa comezón de querer comer, el evento de saciedad hipotálamo es impresionante, mejora el corazón, el riñón y demás, y por supuesto la limitación es el alto costo, la barrera de los sistemas de salud, que es una inyección semanal, efectos secundarios, y sobre todo yo diría que es el costo, además de la preocupación de la pérdida de peso muscular de estos pacientes. Conclusiones: herramientas existen para ir sobre el peso en diabetes, no las teníamos hasta hace poco. He mostrado evidencias en vida real y he mostrado evidencia con fármacos. Las incretinas, por supuesto, que liderean el camino, con las ventajas y desventajas que acabo de señalar. Lo que sí es una realidad es que necesitamos, por supuesto, estudios a largo plazo que van a irse acumulando con el tiempo para tener más seguridad en esta intervención. Lo que sí es que no por esperar esos resultados no intervengamos ahora. Esa acción se requiere ahora y se requiere ya. Hay muchas pendientes, hay muchas preguntas pendientes. ¿Será mejor iniciar con una dieta y después ponerle un fármaco para que no regane peso? ¿O vamos con un fármaco desde el principio, un estilo de vida no tan intensivo? La terapia tiene que ser intermitente, es decir, la doy, lo bajo de peso, vigilo y al reganar vuelvo a poner, o lo doy continuo para tener todo el tiempo esa ventaja. Tercero, debe ir combinado con metformina, como en los estudios clínicos que siempre llevan metformina con estos fármacos. Debe llevar un SGLT2 para que le dé una protección adicional al corazón, al riñón. Y cuarta, se la doy nada más a las personas gorditas, jóvenes, con factores de riesgo cardiovascular, o se la doy a todo el mundo para que tengan ese beneficio de no ganar peso. Lo que es una realidad es que estamos viviendo un nuevo cambio en el paradigma de la diabetes. Hemos pasado de la eficacia para reducir la hemoglobina glucosilada, la seguridad para protegerlo de la hipoglucemia, la protección cardiovascular y renal, a este nuevo punto que no tarda en aparecer por la Asociación Europea,
que es el control de la obesidad. Lo mejor de todo es que hoy en día, con los nuevos fármacos que tenemos, podemos hacer todo al mismo tiempo. Las incretinas y los duales y los triples y los que vienen, todos son eficaces, todos son seguros contra la hipoglucemia, todos protegen riñón y cardiovascular, eso está por venir, algunos lo van a demostrar pronto, y todos bajan de peso notablemente. Estamos en un tiempo de cambio, en un tiempo de revolución, donde el peso tiene que ser el objetivo central y temprano en el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Hoy podemos decir, sin duda alguna, atrevernos a decir que si no estamos tratando el peso, no estamos tratando la diabetes. Muchas gracias por su atención.